Hola, buenos días chicos. Esta es nostálgico para mí porque es la última clase por la cual me voy a dirigir a ustedes a través de este espacio. Y bueno, pues nos terminó el ciclo. Jamás pensé terminarlo de esta forma. No tuve la oportunidad de conocerlos frente a frente, pero me queda claro que es un grupo que se preocupa mucho por su estudio y yo quiero invitarlos a que sigan preparándose para el futuro, pese a las dificultades que tenemos. Esto no va a ser para siempre. Poco a poco se va a regresar a la nueva normalidad y va a depender de nosotros en que nos sigamos preparando. Así que un gusto haber estado con ustedes en el desarrollo de este curso. Y pues bueno, voy a terminar con esta última presentación donde voy a evidenciar cómo se desarrolla una prueba de hipótesis con el estadístico, con el denominado coeficiente C de Pearson. Y al final van a encontrar un ejemplo de cómo se hace la conclusión y la recomendación. Bueno, entonces vamos a partir que esto que les estoy dando acá, al igual que como van a encontrarlo en el documento, va a ser un proceso metodológico que estoy utilizando para la enseñanza. Pero no todo lo que está aquí debe de llevarse a la hora de presentarse en el trabajo. Así se los he puesto en el documento un ejemplo cómo lo pueden presentar. Bueno, veamos entonces este estadístico coeficiente de Pearson que trabaja, al igual que el anterior, para variables categóricas también y nominales, pero en este caso vamos a trabajar, para ordinales, perdón, vamos a trabajar con dos variables ordinales y que ya las vamos a ver a continuación, haciendo una relación, o es decir, una hipótesis de asociación, y que si una aumenta, la otra disminuye, o que si una hace un efecto sobre la otra. Entonces, la hipótesis que tenemos planteada es que si la asistencia a hospitales públicos no aumenta la disposición de pago de impuestos del gobierno. Es decir, que si el hecho de que usted o algún familiar asista a hospitales públicos no va a hacer que disponga de pagar más impuestos. Y la alterna va a ser, o la de trabajo, la alterna, perdón, va a ser la asistencia a hospitales públicos, aumentará la disposición de pago de impuestos fijados por el gobierno. Entonces aquí tenemos la relación que es igual a la anterior, que en este caso tenemos que la variable X, asistencia a hospitales públicos, va a ejercer o va a influenciar o va a hacer una relación entre la disposición de pago de mayor impuesto. Lo que ustedes van a presentar nada más va a ser la hipótesis estadística de esta forma que está acá, y es obviamente que si existe una correlación entre las dos variables o que si no las existe. Si en el caso de cero, vamos a entender que las dos variables no están relacionadas, y si no es equivalente a cero, bueno, perdón, si es igual a cero, vamos a entender que las variables no están relacionadas, pero si no es equivalente a cero, entonces las variables sí tienen relación. Eso es lo que se plantea en la hipótesis estadística. Bueno, los elementos que tenemos acá igual son memotécnicos y nada más con el hábito, con el ánimo de que ustedes logren captar mejor la información. Pero no deben de incluirse dentro del desarrollo de la prueba, a menos que ustedes quieran, pero pues bueno. Estos elementos tenemos acá, las variables son asistencia a hospitales públicos como una variable independiente y el pago de impuestos como una variable dependiente. Los indicadores, uy, pero aquí no los cambié, como utilicé la misma plantilla de la anterior. En este caso sería asistencia a hospitales públicos. ¿Okay? Y la segunda es obviamente la concordancia de pago de impuestos. Obviamente que esta es la misma variable, prácticamente el mismo indicador de la variable bastante parecido. Las preguntas es que si asiste usted o su familia a hospitales públicos y va a tener opciones de respuesta que van a ser tres. Vean que en este caso van a ser siempre una variable de ordinal generalmente que va a ser siempre, algunas veces y nunca. Y está de acuerdo en pagar los impuestos, de acuerdo, indiferente y en desacuerdo. Tenemos tres. En este caso vamos a analizar una variable que son de 3 por 3. Este estadístico que vamos a utilizar tiene la virtud también que se trabaja por cuadros de 3 por 3, pero si esta variable solo son 2 y estas son 3, también se puede trabajar. Si estas son 4 y estas son 2, también se puede trabajar. Si esta solo es 2 y estas son 5, también se puede trabajar. Es decir, la relación que existe de las categorías o las opciones de respuesta de análisis varía. Este da chance de poderlo trabajar, a diferencia del Q de Kendall, que solo se trabaja para cuadros de 2 por 2, es decir, para variables
que en este caso van a ser de corte nominal dicotómicas. En este caso, si van a trabajar con las ordinales, puedo trabajar con una ordinal y con una nominal, con una dicotómica y con otra policotómica. Ahí va a depender de cómo usted lo tenga planteado. Ese sería en el paso 1. Entonces ya tenemos planteado ya de que si existe relación entre la asistencia a hospitales públicos y la dependencia de pagar más impuestos. Ahora vamos a ver el paso número 2, que dice especificar el nivel de significancia. Y de verdad siempre les sigo recomendando que trabajen con un P de una probabilidad de 0.5, es decir, con el 95% y el 5% de grado de error, y con el 95% de nivel de significancia, es decir, que esto del 95% es que es posible que suceda. Luego vamos a elegir el estadístico de prueba, que da la naturaleza del estadístico. Vamos a trabajar con un coeficiente C de Pearson. Esto, pues, obviamente les diré que no es necesario, pero luego por rebufo monotécnico lo voy a trabajar. En este caso, el coeficiente de asociación entre las dos variables a nivel nominal y ordinal puede ser una ordinal y un nominal, o dos nominales. En el caso, perdón, en el caso de dos ordinales, en el caso que sean dos nominales, pues solamente hágalo con el otro estadístico que presenté anteriormente, que en este caso es el Q de Kendall. Y en este caso, pues vamos a trabajar con dos ordinales. Este, pues obviamente se usa para cuadros de 2×3, de 3×3 y los que puedan surgir respecto a las opciones o las categorías de análisis que usted va a tener de las variables y de caso de los indicadores. Los valores van a oscilar igual que en el otro anterior, entre -1 y 1, porque es una relación. Y obviamente, de igual forma, si el -1 indicará que hay una completa disociación entre las variables y ese +1 mostrará una asociación completa. Y si es 0, pues mostrará que no hay no están relacionadas para nada. Entonces no tienen nada que ver y por lo tanto pues se deben de descartar que haya una asociación completa. Las magnitudes de correlación, pues, igual la misma tabla que observábamos anteriormente, que si es menor o igual a menor de 25, entonces va a ser una correlación bien baja y así va a ir dando unos intervalos del 0.25 a 45 una media, de 0.46 a 55 media y de 56 a 57 una media alta. Y arriba de 76 pues obviamente una alta. Muy bien. Entonces, para el desarrollo del coeficiente de Pearson es necesario tabular los valores de las preguntas que corresponden a la variable según los indicadores y según las categorías de respuesta. El cuadro teórico para el coeficiente C de Pearson es el siguiente. Bueno, aquí tenemos la fórmula. Yo el cuadro lo tengo más abajo y lo quité de acá. Así de que esto lo vamos a hacer caso omiso, pero vamos a ver la fórmula. Ok, eso lo tengo más abajo. Ya vamos a ver. En este caso, bueno, perdón, ya me estoy, ya voy corriendo yo, ¿verdad? Pero es que el otro me tardé mucho y aquí quiero optimizar el tiempo. El C de Pearson se obtiene de la raíz cuadrada del chi cuadrado dividido entre el chi cuadrado más n más el total de las muestras. Y eso me va a dar el coeficiente C de Pearson. Y con esta fórmula me va a dar un dato que lo voy a buscar en esta tabla que está acá. Y vamos a ver cuál es, según el valor que me dé el coeficiente, vamos a medir si es bajo, si es alto, si es medio o si es medio alto, en fin. Va a depender del dato que nos. Así que recuerden que el C de Pearson se va a obtener de la raíz cuadrada del chi cuadrado dividido del chi cuadrado más el total de las observaciones, o en este caso. Bueno, una vez ya logramos captar eso, ya lo vamos a ver cuando lo esté desarrollado, vamos a pasar a establecer la región de rechazo y el valor o los valores críticos de la prueba. Entonces vamos a establecer que si el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Es decir, de que si el valor que obtengamos sobrepasa los valores críticos positivos, entonces vamos a aceptar que la hipótesis de trabajo está aceptada. Y la hipótesis nula. Pero si en el caso que esta sea lo contrario, pues entonces se va a tomar en cuenta y se va a aceptar la hipótesis alterna como probable. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener bien claro que si el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, entonces rechaza la hipótesis nula y se acepta la de contraste, pero si el valor calculado es menor que el valor crítico, entonces se debe aceptar la nula y se rechaza la hipótesis de trabajo. Aquí lo podemos ver
Y este es el cuadro que les decía el teórico. En el caso de este, van a ver que tiene, aquel tenía solo 4, este tiene 9. A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la I. Esto yo se le pongo esta letra por recursos memotécnicos. Usted no debería de tenerlas, ¿verdad? Para las columnas y para las filas, para que pueda ir entendiéndose cada uno de estos elementos. Es decir, este cuadro puede ser más, pueden ser menos, porque si las opciones de respuesta son, en este caso porque son 3, recuerdan ahí arriba que las preguntas decían, asiste a los hospitales públicos, ahí decía regularmente, a veces, nunca, o siempre, regularmente o nunca, y que si estaba de acuerdo en pagar, decía totalmente de acuerdo, indiferente y en desacuerdo. Entonces, por eso es que están acá las relaciones, porque cada una de estas se relaciona. Entonces aquí, así como observamos en aquel cuadro que trabajaban con sí, 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 no, no y sí, y no, en este se van a relacionar, se van a correlacionar esas preguntas, es decir, las respuestas que lo vamos a obtener van a estar determinadas en este cuadro que les he diseñado yo para tabulación. O sea, está aquí que asisten usted o su familia a hospitales públicos, va a tener 3 opciones, siempre, algunas veces y nunca. Y está de acuerdo con los impuestos que el gobierno fija para estos gastos públicos, de acuerdo, indiferente y en desacuerdo. Entonces usted va a ir haciendo lo siguiente para tabularlo. Si en el caso de ese es de 3 en 3, yo por ejemplo aquí la he codificado con pre1, que está acá, es para ahorrarme espacio a la hora de escribir, pero ya sé que esta es la pregunta 1, y con P-2 para la pregunta número 2. Estas tienen 3 opciones de respuesta, si las he categorizado, si las he con 3 formas de pregunta, con tres posibles respuestas, perdón, y la he categorizado con un número 1, un número 2 y un número 3, que en este caso 1 va a ser para siempre, 2 algunas veces y 3 para nunca. En el caso de la pregunta 2 he hecho lo mismo, 1 le he puesto de acuerdo, 2 indiferente y 3 en desacuerdo. ¿Esto para qué me va a servir? Pues miren, vean, cuando ya, aquí tengo una muestra de 100 personas, no las he puesto todas porque imagínense estar agregando esto, no voy a llevar mucho tiempo para explicarles, pero vamos a hacer de que aquí tenemos el sujeto número 1, número 2, número 3, bueno, la persona número 1 para no ser entonces la persona 1, la persona 2, la persona 3 y la persona 4, hasta la siguiente. Obviamente allí siguen, pero solamente he tomado estas para que optimizar el recurso. Entonces usted va a ir agregando acá. La persona número 1 encuestada dijo que, como ya tengo aquí la categoría de 1, ¿verdad? La pregunta 1, que siempre asiste a los hospitales públicos. Y cuando se le preguntó que si estaba de acuerdo con pago de impuestos, dijo que estaba de acuerdo en pagarlo. La persona número 2 está acá y marcó la respuesta número 2 de la pregunta 1, que dijo que algunas veces asistía a los hospitales públicos. Y la respuesta que dijo en la pregunta 2 fue la 2, que le era indiferente pagar más impuestos o no pagar. La persona número 3 está acá y esta persona dijo de que nunca asistía a los hospitales públicos, que es la respuesta que dio respecto a la pregunta 1 y respecto a la pregunta número 2, que si estaba de acuerdo en pagar más impuestos, dijo que estaba en desacuerdo. Pues ya no usaba ella, pero entonces tampoco lo pagaba. Muy bien, la persona número 4, al preguntarle que si asistían sus familiares a los centros, a los sanatorios públicos, dijo que dijo que algunas veces asistía. Y al preguntarle que si estaba en disposición de pagar más impuestos fijados por el gobierno, digo que sí estaba de acuerdo. Muy bien. Entonces, esta es la relación que posible es que va a existir. Va a poder existir una relación 1-1. Diríamos de que siempre han asistido a los hospitales públicos y están de acuerdo en pagar más impuestos. La relación B va a ser siempre han asistido a los hospitales públicos y pagar impuestos les es indiferente. La C, siempre han asistido a los hospitales públicos y están en desacuerdo en el pagar más impuestos. La relación D va a estar en que algunas veces asisten a los hospitales públicos y que están de acuerdo en pagar impuestos, porque es 2 y 1, vean. Y luego la E va a ser 2, ¿verdad? 2 y 2. Algunas veces han asistido a los hospitales públicos y les es indiferente pagar impuesto. La 2 y la 3 es algunas veces asisten a los hospitales públicos que están en desacuerdo en pagar más impuestos. La relación, la G va a relacionar las tres,
la pregunta 3, la respuesta 3, nunca han asistido a los hospitales públicos y están de acuerdo en pagar más impuestos. La H va a mostrar de que nunca han asistido a los hospitales públicos y que les es indiferente pagar impuestos. Y la letra I representa de que nunca han asistido a los hospitales públicos y están en desacuerdo en pagar más impuestos. Entonces, esto que está acá, por ejemplo, si ustedes ven, la número 1 dice que es 1 y 1, entonces está diciendo de que sí asiste regularmente a los hospitales públicos y que sí está de acuerdo. Entonces le damos 1. La número 2, y aquí lo vamos agregando en el A. Luego dice aquí, la número 2, algunas veces asiste a los hospitales públicos y le es indiferente pagar impuestos. Entonces lo pongo aquí, en la 2, ¿verdad? El 3 dice que nunca asiste a los hospitales públicos y está en desacuerdo en pagar más impuestos. Entonces, la I33. Y así se van llenando todas hasta completar el número de personas que usted haya encuestado para esta forma irlas tabulando. ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Sí, ¿verdad? Con otros estadísticos. Yo les estoy enseñando esta forma así un tanto mecanizada y manual porque, pues, yo tenía la esperanza de enseñarles a utilizar algún programa especializado para por lo menos Excel, pero el tiempo no nos dio y se vuelve muy complejo. Ya de hecho, explicarlo para mí así es complejo, pero estoy tratando de hacer un mayor esfuerzo porque me entiendan. Así que, pero estoy tratando de que ustedes lo vean y cualquier cosa, pues estoy pendiente y me avisan. Entonces, al final que ya han terminado todo esto, de hacer esas tabulaciones, van a hacer estas sumatorias, la sumatoria de A, la sumatoria de B, la sumatoria de C, la sumatoria de E, F, G, H, I, hasta la letra I. Esto me va a servir porque yo en el cuadro que tengo de 3×3, donde voy a poner las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, es donde debo trasladar estos números, y de esa forma me va a facilitar para hacer la relación del chi cuadrado y de esa forma poder obtener el coeficiente C de Pearson. Vamos a ver entonces en la parte de abajo. Aquí lo tenemos ya relacionado, que en este caso, yo les decía que el C cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de chi cuadrado dividido entre chi cuadrado más el total de las muestras observadas, en el caso de la población. Y el chi cuadrado se obtiene de la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado dividido entre las frecuencias esperadas. En este caso están acá el significado de cada uno de los componentes de la fórmula. Entonces estos números que ustedes ven allá, ¿cómo se obtienen las frecuencias esperadas? Las frecuencias esperadas se van a obtener de la misma forma como se obtenía en el Q de Kendall, de la sumatoria de las filas multiplicada por la sumatoria de las columnas dividido entre la totalidad de las muestras. Ahora lo hice de una vez porque se me llevó demasiado tiempo estarlo haciendo así manual, pero ustedes, si ya en el caso lo pueden ir haciendo de una vez también, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vean, esta es la frecuencia observada de A, de B, de C, de D, E, F, G, H e I. ¿De dónde las he obtenido? Bueno, pues las obtuve de los cuadros que están allá arriba. ¿Se recuerdan donde les dije de que nos iba a servir? Pues bueno, aquí es donde nos va a servir este elemento. Voy a poner esta función que se llama dividir la vista para que podamos comprenderlo mejor. Y aquí voy a hacer que esto baje para que observemos estos datos de donde los obtuvimos y así ustedes no les quede duda. Ok. Entonces, este 14 que está aquí es A. ¿Ven? Esta es la frecuencia observada de la tabulación. El 10 que está aquí es este que está acá. Es B. Es decir, de que aquí hay personas que, pues obviamente, van a los hospitales públicos, pero les es indiferente pagar. Y ahí está el significado que les di entre cada uno de estos. Y al final, si ustedes suman 14 más 10 más 8, nos va a dar 32. Y entonces aquí está D. D vale 7. Hasta acá. E vale 15, que es el número de observaciones que tenemos. F vale 15, perdón. Ya me estoy confundiendo. Y entonces aquí está, F vale 12, perdón. Me está viendo más arriba. Luego tenemos G, tiene un valor de 10, que son 10 observaciones que cumplen con la condición
y así sucesivamente hasta llegar hasta todas. Entonces, de ahí estos cuadros son los que me he traído para acá, es decir, de las observaciones de los acuerdos y desacuerdos, o en el caso de las relaciones, de relacionar las dos preguntas, si asistir a los hospitales y estar de acuerdo en pagar. Entonces, de las relaciones que están aquí. El documento se los voy a dar tal cual para que no les vaya a dar ningún problema a la hora de trabajarlo ustedes. Muy bien, entonces ya entendimos de dónde surgieron estos números. Ahora vamos a ver, en este caso son estos, los que les acabo de explicar, las frecuencias observadas. Las frecuencias esperadas, estas surgen de la suma, de la multiplicación, de la sumatoria de la fila con la columna. Bueno, no sé, que al final hay mucha gente que le cambia el nombre. Entonces, de este número con este número. Entonces, de la sumatoria de las filas con la columna. En este caso, n sub 1 es este acá, n sub 4 es este acá, y este dividido por 100 me da 9.9. Esto lo pueden ir haciendo ustedes, no se preocupen. Yo ya no lo quiero hacer porque me relaciona mucho tiempo, pero ustedes lo pueden ir llenando. Luego, solo se lo voy explicando rápidamente. B, ¿de dónde se obtiene B? B se obtiene de la multiplicación de N1, es decir, del final de acá, de la fila o la columna, y de la multiplicación de la fila y la columna de la intersección. Vean que hacen una intersección, ustedes ven, desde acá, y luego de aquí hacia abajo. Entonces, estos dos números son los que se multiplican y luego se dividen entre este y ese me va a dar la frecuencia esperada. En este caso es 19. Es decir, si usted multiplica 32 por 34 y lo divide entre 100, le va a dar 10.9. En el caso de C, para el caso de C es N1, está acá, y multiplicado por N6. Ahí hay un error, ya lo vi. Lo vamos a arreglar. Es que tanto número, ¿ves? De repente me confunde, pero esta lo vamos a arreglar. Muy bien. Entonces ahí multiplicamos el C, N1 por NC. Lo vamos a ir revisando todos para que no les quede ningún problema. Luego, para obtener D, lo obtenemos de N2 multiplicado por N4. Entonces, vamos, revisemos D. Tenemos N sub 2 por N sub 4. Muy bien, perfecto. Verifiquemos E. En el caso de E, que está acá, se va a multiplicar N sub 2 por N sub 5, lo tenemos bien, dividido entre N. En el caso de NC, del F, perdón, acá, va a también estar establecido por N2, que en este caso es la columna de aquí, y se va a multiplicar por N6. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver G. G se multiplica N sub 3, que es el 34 que está aquí, multiplicado por N3, por N4, que es 31, y entonces multiplica 31 por 34 y lo divide entre, y entonces le va a dar la frecuencia observada de este número, que por cierto no la tengo acá. Me hacen falta 3, vean qué interesante. Ah, caray, ¿de dónde se me habrán escapado esas? Creo que solo las dejé allá abajo. Vamos a ver si las tengo aquí abajo. Si no, las vamos a agregar. Y ahí las tengo agregadas, pero de todas formas las voy a colocar aquí porque es necesario que ustedes las vayan observando, las voy a ir obteniendo rápidamente y de esa forma las vamos a colocar. Entonces, una vez ya las tenemos esas frecuencias las vamos a trasladar a este cuadro que está aquí. Y aquí voy a colocar la frecuencia observada, las frecuencias esperadas, frecuencias urbanas, el mismo proceso que desarrollamos en la otra de chi cuadrado, ¿se recuerda? Entonces, pues es igual como lo vamos a trabajar, dado que en el otro lo hacíamos para la prueba de significancia, entonces es un poquitito más largo y en este caso es más relacionado, pero es decir, siempre se va a ir trabajando de la misma forma
Después que se han colocado estas, se hace la resta entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada, y entre cada una de ellas, a veces van a dar valores negativos, eso es un hecho. Y después se va esa resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, se va a elevar al cuadrado. Y después, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado se va a dividir con la frecuencia esperada y eso al final se va a hacer una sumatoria como se observa y eso me va a dar en su totalidad el coeficiente de chi cuadrado. Para que así de esa forma yo lo pueda comprobar y lo pueda revisar en la tabla aquella que está en la parte de arriba que ya observamos. Y así de esa forma lo podemos ir trabajando. Bueno, les decía que voy a agregar las frecuencias esperadas aquí, que pues, no sé qué me pasó. Creo que es el cansancio, pero bueno, ahí está. En este caso 10.5. Acá tengo 11.6. En el caso de la I, que en este caso son 15 observaciones, tengo 11.9. Y pues ahí ya las tengo completas. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Para hacer otra vez el repaso, me las voy a llevar para esta tabla y aquí las voy ordenando de la siguiente forma. ¿Ven? Vamos a dividir para que la podamos ver. Les podemos ir manejando. Voy a ver ahí. Ahí está. Perfecto. La estoy subiendo para abajo. Un poquito más chiquito esto. Ahí está. Y este también. Entonces aquí, eso verán aquí está A y se van a colocar por cada columna. Aquí se colocan A, D y G. Después voy a colocar B, E y H. Después voy a colocar C, F y la letra I. Finalizando con la I. Entonces aquí voy a colocar, ustedes ven, 14, 7 y 10, que son las que están en frecuencias observadas. Después voy a colocar 10, que es el valor de A, de B, perdón. 15, que es el valor de E, y 9, que es el valor de H. Posteriormente, continúo con la letra, voy a continuar con la letra C, que este es un valor de 8. Luego en la letra F, un valor de 12, y con la letra I, que es un valor de 15. Y por consiguiente, igual a las frecuencias observadas, ven que aquí tengo 9, 9, lo agrego acá. Luego 10.5 en la D y 10.5 en la G. 10.9 en la D. Tengo 11.6 en la letra E. H es 11.6. La C es 11.2. La F, estamos hablando de 11.9 de frecuencia observada. Y al igual que la letra I, 11.9. Y de esa forma es como se van ordenando. Posteriormente, ya disponemos al desarrollo del proceso que se va a desarrollar con las operaciones de aquí, aritméticas y matemáticas que vamos a trabajar. En este caso, la resta de 14 menos 9 es 4.1, 7 menos 10.5 es 3.5, 10 menos 10.5 es 0.5, 10 menos 19 es menos 0.9 y 15 menos 10 es 0.4, 9 menos 0.16 2.6, 8 menos 11.2 3 menos 3.2, 0.1, 3.1 y así se van colocando. Entonces, este número, posteriormente, se va a elevar al cuadrado y nos vamos a colocar aquí. Es decir, 4.1 elevado al cuadrado es 16.81. Menos 3.5 elevado al cuadrado es 12.5. Menos 0.5 elevado al cuadrado es 0.25. Menos 0.9 elevado al cuadrado es 0.81 o 0.81. 3.4 elevado al cuadrado es 11.6 y así se van sacando todos hasta finalizar aquí está la letra H, ¿verdad? Entonces, una vez ha finalizado con todos los cuadrados de estos números de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, este número que está acá, porque aquí me va pidiendo todo lo que debo de hacer, vean,
Aquí me piden que solo coloque la frecuencia observada. Aquí me piden que solo coloque la frecuencia esperada. Aquí me piden que la frecuencia observada se reste menos la frecuencia esperada. Ya lo veo acá. Luego me piden que este número, es decir, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, la debo de elevar al cuadrado y la debo de colocar acá. Y así con todos. Ahora en este me están pidiendo que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado la divida entre la frecuencia esperada. Entonces, este número de aquí lo voy a dividir entre el número de acá y me va a dar 1.70. El número de acá, 12.25, lo voy a dividir entre el número de acá y me va a dar 1.17. 0.25 lo voy a dividir entre 10.5, que es el caso de la G, y me va a dar 0.02. Y así con todo. 0.81 dividido entre 10.9 me va a dar 0.7. Al finalizar las voy a ir colocando acá todos esos resultados y me va a dar este número, que en este caso es el coeficiente, no, en este caso es el chi cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez ya obtenga este número del chi cuadrado, lo estoy haciendo así porque me va más rápido, el otro me tardo mucho en hacerlo, pero si tienen cualquier duda me avisa. Vamos a ver la fórmula. La fórmula me dice, como ya les había repetido antes, que el C de Pearson va a ser el chi cuadrado, la raíz del chi cuadrado dividido entre el chi cuadrado menos n. Entonces, a mí me cuesta, yo no soy profe de mate, pero hago un esfuerzo por tratar de explicarles. Y después vamos a sustituir estos números. Tengo este 6.26 que lo voy a dividir entre el mismo número y lo voy a sumar más simple. Aquí tengo un error, de repente se me van esos signos. Este es más, es sumatoria. Entonces, una vez ya he hecho este proceso, es decir, este lo va, porque no todavía se somete a proceso, ¿verdad? Sino que tengo que eliminar más bien dicho, realizar esta operación, que es la sumatoria de 6.22 más 100. Una vez ya tengo esto, pues lo voy a dividir 6.22 entre 106.22 y el número que me va a dar es este. Entonces, al número que me dé la división de 6.26 entre 106.22, a ese le voy a sacar la raíz cuadrada y me va a dar este número, que en este caso es 0.24. Si observamos este 0.24, es una correlación bastante baja. Vamos a ver a la tabla, lo vamos a llevar para hacerle ahí una comparación. Vamos a ir ahí arriba. Vamos a buscar esta tabla y aquí está. Ok, dice 0.24. ¿Ahora qué nos dice la tabla? Yo lo voy a poner por aquí nada más para recordarnos. No se me mira. Vamos a cambiar de lado. Entonces. Lo está pegando como tabla. Bueno, por fin. 0.24. Entonces dice que aquí la tabla, que el valor del coeficiente es menor de 0.25. Entonces, por lo tanto, hay una magnitud de asociación bien baja. Es decir, de que la asociación que existe entre estas dos variables es baja. No hay una asociación así muy certera de decir de que hay relación entre ir a los hospitales públicos y pagar más impuestos. Es decir, no hay asociación para este caso. Así que pues es bien bajita. Para eso, en todo caso, vamos a trabajar vamos a hacer una prueba de significancia de chi cuadrado para observar cómo es el comportamiento de la variable. Y de esa forma poder ver si se asocian de una forma. Aunque obviamente muchos teóricos determinan de que cuando una asociación es demasiado baja no es necesario hacer la prueba de significancia de variable de chi cuadrado, pero pues obviamente la vamos a hacer para que ustedes tengan ese elemento. Muy bien, vamos a hacer igual como hemos trabajado en el caso del Q de Kendall. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos el valor calculado, que ya lo tenemos aquí, que en este caso es un chi cuadrado de 6.26, el nivel de significancia, que es 0.5, es decir, el 95%, y tenemos los grados de libertad. Ya lo saqué ahora, porque para ahorrar tiempo, en este caso es el número de columnas, -1, y el número de filas, -1, que en este caso, si ustedes se recuerdan, era un cuadro de 3x3. Vamos a verlo para que no tengan dudas.
Esos números me surgen de acá, vean, de este cuadro, no de este, de la otra, de aquí. Aquí tengo 1, 2, 3. Perfecto. Y aquí tengo 1, 2, 3. Es decir, que tengo 3 filas y 3 columnas. Estas no, porque estas son sumatorias, no las vayan a tomar en cuenta. Los que se van a tomar son de la A a la I. Acá tengo 3 y acá tengo 3. Entonces, quiere decir que voy a hacer 3 menos 1. Vamos a ver ahora. Dice número de columnas menos 1, número de filas menos 1. Entonces, como tengo 3 allá, menos 1, tengo 3 menos 1 acá. 3 menos 1 es 2, y 2 por 2 son 4. Entonces tengo 4 grados de libertad. ¿Está bien, verdad? Si no me corrigen después, no hay problema. Ok, ahí está. Bueno, una vez ya tengo esos elementos, ahora voy a bajar a la tabla de distribución normal del Chicuaro, que esa la tenemos aquí abajo, y de igual forma son los datos que voy a necesitar. Los tengo señalados acá. Aquí observo los grados de libertad, como ya lo había dicho anteriormente. Y aquí tengo el nivel de significancia con el que voy a trabajar. Entonces, hago una intersección entre el número de grados de libertad con el nivel de significancia y ese me va a dar en la distribución de chi cuadrado el número que me va a servir para hacer el contraste de los valores críticos de la tabla, que en este caso es 9.49. ¿Ok? Grados de libertad son 4 y el valor de probabilidad es del 95%, es decir, chi cuadrado del 95% está acá, ahí lo dice, punto 95. ¿Ok? Me voy a ir para acá. Y aquí ya los tengo yo hasta graficados. Como este me dio un valor de 9.49 y este me dio un valor de 6.96, estos dos son los que voy a contrastar. Entonces, ya planteé aquí la región de aceptación y la región de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, la región de aceptación de la hipótesis nula va a oscilar entre 0 hasta acá, hasta 6.26 en ese caso, y aquí para allá ya estamos hablando que es la región de rechazo de la hipótesis nula. Este es el que yo he obtenido. Y como si ustedes se recuerdan, el nivel de significancia que habíamos planteado era del 95%. Y habíamos planteado este elemento por acá. Lo vamos a recordar para que ustedes lo vean, que si el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Pero si esto no se cumple, entonces es que voy a aceptar la hipótesis nula. Es decir, que si el valor calculado es menor que el valor crítico, entonces voy a aceptar la hipótesis nula. Vamos a ver entonces qué ha sucedido con respecto a este elemento. Muy bien, entonces leemos aquí. Ya se fue hacia abajo, no preciso. Bueno, ya vamos a llegar para que lo logremos captar de una forma más tranquila. Entonces les decía de que aquí el valor calculado que yo tengo, ahí se los he puesto en colores para que se les haga más fácil ver. Entonces el valor calculado es 6.26 y el valor crítico es 9.49. Entonces, como ese valor calculado es menor que el valor crítico, entonces por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Aunque ya el estadístico, el coeficiente nos había indicado que había una relación baja con este, estamos mostrando que la hipótesis nula es la que se acepta en este caso, la región de aceptación de la nula. Entonces, como cayó en esta región, se acepta. Si este número hubiese sido mayor, igual en el otro caso, es decir, que si hubiese sido 9.50, por ejemplo, así, o 10, entonces estaría en la región de aceptación de rechazo de la nula, entonces aceptaría la de trabajo. Pero como cayó de aquí para acá, que en este caso la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula con el 95% de confianza y 5% de error, 4 grados de libertad, que nos indica de que la hipótesis nula es la que se acepta y eso lo podemos contrastar con la tabla de distribución normal de chi cuadrado. Entonces, en el paso 6, ya lo que vamos a hacer es la prueba de significancia. Chi cuadrado reveló que la relación entre las variables de estudio no es significativa, es decir, no hay significancia.
con un 95% de confianza y un error del 5%. Por lo tanto, no existe relación entre asistir a los hospitales públicos y pagar impuestos que establezca el gobierno como elemento fijo. Bueno, entonces, ahora viene ya la última parte de su trabajo, que es lo más rico, que es las conclusiones. Las conclusiones van a salir de estos resultados y de lo que ustedes tengan de los objetivos y de las hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Bueno, si observamos esos datos, vamos a dar la conclusión y vamos a decir que los datos obtenidos muestran que no existe relación entre asistir a los hospitales públicos y pagar más impuestos. Pues la mayoría de personas, es decir, un 73%, vertieron una opinión que fue encontrada con la realidad de otras latitudes. Por ejemplo, Cuba el 75% dicen eso, en El Salvador el 80% dicen eso, en México el 83% y en Honduras el 90%. Lo que pone en evidencia que en el contexto latinoamericano los usuarios hacen uso de los sistemas de salud públicos, pero no quieren pagar más impuestos, ya que consideran que es una obligación del Estado garantizar el derecho a la salud. Esta la he construido a raíz de los datos, pero también de la información, de las observaciones empíricas que yo he hecho y de lo que yo conozco. Es así como ustedes deben plantear también sus conclusiones de todo el elemento de la realidad. Es decir, de aquí ya sirve todo lo que he trabajado. De las conclusiones surgen las recomendaciones. Yo he empezado así. A la luz de los datos, recomienda que estas recomendaciones se hacen una por cada conclusión y se hace una conclusión por cada hipótesis comprobada. Es decir, que si tengo dos hipótesis, son dos conclusiones, si tengo tres, pues son tres, y puedo agregar otras si yo lo considero como otros hallazgos que me parezca interesante compartirlos en las conclusiones. En las conclusiones no se debe de colocar ningún elemento que tenga relación con la forma de pensar que mis compañeros, que mi grupo tiene. Es lo que los datos me den. No vayan a ser sesgo, por favor. Esto que va a poder trabajar. Salvo de que usted haya observado que hay un error tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Que podría surgir en algún momento cuando la hipótesis nula es verdadera y la hipótesis verdadera se vuelve nula y usted sabe que es lo contrario debido a que han habido algún tipo de dificultades, pero de lo contrario, no trate de no sesgar esos elementos. Y aquí la recomendación va a ir en función que primero dice que se debe hacer una campaña para concientizar a la población de los servicios hospitalarios públicos. Pues si bien es cierto, los estados son garantes de la salud de las personas que habitan cada espacio de su territorio, también necesitan más recursos para otorgar una atención de calidad en todas las especialidades médicas que demandan la población. Bien sencillo, palabras más, palabras menos, pero lo importante es que usted vaya relacionando de esta forma. Y así es como usted debe plantear sus conclusiones y sus recomendaciones al fin de su trabajo. Bueno, nostalgia, ya finalizamos el ciclo, pero ¿qué más les digo? Un gusto haber estado en este espacio con ustedes. Espero algún día verlos por ahí y darles un saludo distante, porque ya ven que no se puede ahora dar por ahí la mano, pero espero yo que todo siga bien. Tengamos fe que esto va a cambiar y espero que en el menor tiempo posible volvamos a la normalidad. Les vuelvo a repetir, y de verdad un consejo, no vayan a frenar sus estudios por este momento que está pasando, salvo que sea algo demasiado difícil para ustedes poder otorgarlo. Busquen ayuda si de repente sus papás o quien apoya su estudio ha caído en un bache económico. Creo que vale la pena preguntar qué se puede hacer para